Saludos amigos, amigas, qué bendición estar con ustedes. Seguimos con la serie Jesús, el cumplimiento de la Pascua. En el primer programa, si te recuerdas, hablamos del primer cumplimiento, el cual establece una fecha divina, una fecha profética que se cumplió en Jesús. El segundo programa, espero que lo hayas visto también, empezamos con el segundo cumplimiento, el Cordero para el sacrificio. Hablamos de la selección del Cordero y bajo ese punto también estuvimos hablando de la perfección del Cordero y empezamos con la sangre del Cordero. Ahora pues vamos a continuar, en este tercer programa vamos a continuar con el segundo cumplimiento y con este programa vamos a culminar este segundo cumplimiento. Vamos a hablar sobre beber la sangre del Cordero, tal y como lo dice en el versículo 7. De Éxodo capítulo 12, el cual hemos basado esta serie. Dice que tomarán la sangre del cordero, o sea, que se tomará la sangre para poner en los postes y el dintel. Ahora, vamos a trasladarnos al tiempo de Jesús durante la Pascua. Si recuerdas lo que pronunció Jesús al tomar la copa del fruto de la vid en la Santa Cena, Él dijo beber. Pon atención. Pon mucha atención a esto que voy a decir. Pon atención a la elevación divina y la profundidad de la participación que tenemos ahora en su sangre. Hemos pasado de poner la sangre, que lo podemos seguir haciendo, a beber su sangre. Fíjate la diferencia en la participación, en la intimidad, de poner la sangre a beber su sangre. La sangre de Cristo está en todo nuestro ser, exteriormente y interiormente, amigos, amigas. La sangre del Cordero de Dios sobre nosotros, en nosotros, por todos lados en nuestra vida. Mateo capítulo 26, versículo 27 al 28 dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Ahora, si vamos al Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 53 al 56, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, ahorita estamos hablando de su sangre, y dice ahí, y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y que dice ahí, si tú estás leyendo, si tienes tu Biblia enfrente de ti, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Muy claro, ¿verdad? Hebreos 12:24. La palabra de Dios dice, Jesús es el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mejor que la de Abel, que el primer sacrificio que hubo. Hebreos 13:20, y él hizo, y dice Hebreos 13:20, dice, y él, Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, la señal de la sangre del Cordero es clara y evidente, por la sangre del pacto eterno. Ahora, la sangre de Cristo es una señal, la sangre del Cordero. El versículo 12 de Éxodo 12 dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. El versículo 13 de Éxodo 12 dice de la siguiente manera, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Así es. Cuando vea la señal, esa plaga de mortandad no va a entrar a la casa de ustedes. Ahora vamos a brincarnos al versículo 23. Estamos intercalando los versículos de acuerdo a su correlación. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel,
en el dintel de la casa y en los dos postes de la casa pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. No va a haber ese espíritu que soltaré para herir, no va a herirlos ustedes, porque va a haber la sangre del cordero. La sangre del cordero inmolado fue la señal que impidió la plaga de mortandad que entrara en las casas de los israelitas. Jehová dijo en el versículo 13, como ya lo dijimos, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Aquí Jehová, pon atención, aquí Jehová desautorizó al heridor que entrara en las casas de los israelitas. ¿Qué es lo que realmente vio Jehová, nuestro Dios, nuestro Padre, en la sangre del cordero? ¿Qué vio? Cuando vio la sangre puesta en los dos postes y en el dintel de la casa, ¿qué fue lo que vio Dios? ¿Sabes lo que estaba mirando Dios? Dios estaba mirando la sangre de su Hijo. Sí, no la sangre del cordero natural, no. Estaba viendo la sangre de su Hijo, porque sabía que iba a ser la sangre del cordero inmolado, Jesucristo. Estaba mirando su sangre, así como la miró en el Getsemaní, Lucas 22, 44, que estaba en agonía, oraba muy intensamente, dice el texto, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Estaba mirando esa sangre que estaba saliendo de las sienes de nuestro Señor Jesucristo en el Getsemaní. También estaba mirando en cómo su sangre estaba siendo derramada en la casa del sumo sacerdote Caifás, cómo le golpeaban el rostro, arrancaban su barba, le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban. Lo puedes ver en Lucas 22, Mateo 26, Marcos 14, Juan 18, Isaías 50 y también Isaías 52. También lo puedes ver en Miqueas 5. No tengo tiempo para repasar todos esos capítulos, pero tú los puedes ver. También miraba la sangre en el pretorio. Sí, cuando le azotaban, le flagelaron su espalda, le azotaron, tal y como dice Juan 19:1. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, tal como dice Isaías 53, el Salmo 22, Primera de Pedro 1:2. También miraba la sangre que era derramada por su rostro, por su cabeza, al ponerle la corona de espinos. Mateo 27, 29 al 30 dice: y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincado la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza donde tenía la corona de espinas. Lo puedes ver en Marcos capítulo 15, Juan capítulo 19. No tenemos tiempo para leerlos todos, pero tú lo puedes ver. También Jehová estaba viendo la crucifixión en el Gólgota. Jesús iba desangrando durante su recorrido, durante su recorrido desde el pretorio hasta el Gólgota. Lo puedes ver en Mateo 27, Lucas 23, Marcos 15, Juan 19. Iba derramando su sangre iba también cayendo en la tierra. También vio su sangre Jehová vio la sangre de Jesús cuando le clavaron sus manos, cuando le clavaron sus pies, cuando le perforaron su costado, tal y como dice Juan capítulo 19, versículo 34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Ya no tenía más sangre, derramó toda su sangre. Dios, al mirar la sangre en los dos postes y en el dintel, estaba viéndose a él mismo, estaba viendo a Jesús su Hijo. Recuerda, Dios en uno. Dios es tres: Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, Dios en uno. Apocalipsis 19:13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Así es, el Verbo de Dios. Es algo tremendo, no tengo tiempo para detenerme en esto. Vamos a lo que se refiere cuando dijo comer el cordero. El versículo 8 de Éxodo 12 dice: y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. El versículo 9 dice: ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Vamos al versículo 10 ahora: ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego.
Amigos, amigas, la receta para comer y cocinar el cordero fue sencilla. No se podía comer cruda, ni cocida en agua, sino exclusivamente tenía que ser asada al fuego. Así es. El acompañamiento eran los panes sin levadura, con hierbas amargas. Y si por cualquier cosa quedaban sobras, Dios fue específico. Si quedaban sobras, se prohibía hacer uso de las mismas. Se tenían que quemar al fuego. Ahora, vamos a conectar esto con Jesús. Estamos hablando de comer el cordero, ahora vamos a conectarlo. Vamos a hablar sobre la carne asada al fuego. La carne asada al fuego nos habla del ardiente extremo del sufrimiento tan doloroso que experimentó el Señor Jesús. Por otro lado, algunos teólogos lo relacionan con Hebreos capítulo 12, versículo 29. Porque nuestro Dios es fuego consumidor, indicando que en la cruz Jesús fue hecho maldición por nosotros. Todo el pecado cayó sobre Jesús. Todo el pecado de toda la humanidad. Cargó con todo el pecado de la humanidad por nosotros. Ahora, cuando hablamos de las hierbas amargas, tal y como dice el verso que leímos al principio, la referencia simbólica para que los israelitas recordaran, esto era una referencia simbólica, es lo que trato de decir, para que los israelitas recordaran la aflicción de Egipto estando bajo servidumbre por 430 años de esclavitud. Imagínate, en relación a Jesús, para que nosotros recordemos, conectándonos a Jesús nosotros, para que recordemos que fuimos libres de la esclavitud del pecado, tal y como lo dice Gálatas capítulo 5, versículo 1, que no tengo tiempo de leerlo. Así que cuando hablamos de comer mi carne, cuando Jesús está refiriendo a comer mi carne, cuando Dios está refiriendo en Éxodo 12 a comer la carne del cordero, el texto del versículo 8 dice explícitamente: comerán la carne del cordero. La acción de la palabra comer se liga directa y apropiadamente a la que Jesús mencionó en la Santa Cena celebrada durante la Pascua junto a sus discípulos, que hablamos un poquito de eso en el programa anterior, en el programa número 2, que dice en Mateo 26:26, Jesús dijo lo siguiente: y mientras comían, celebrando la Pascua, recuerda, tomó Jesús el pan, uno de los panes sin levadura, y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Muy explícito, completamente conectado. Comer mi cuerpo. Jesús siendo el Cordero de Dios. Jesús, al estar comiendo el cordero asado enfrente de él, sabía que él era ese cordero que sería inmolado. Momentitos más tarde iba a ser él el cordero inmolado, sacrificado. Así que para ilustrar a sus discípulos, tomó uno de los panes sin levadura puestos en la mesa y dijo, como ya leímos: comed, esto es mi cuerpo. Tremendo. Glorifica a Jesús en este momento. Glorifica a Jesús. Jesús estaba estipulando el pan como el emblema de su cuerpo. Les estaba diciendo que Él era el Cordero que sería sacrificado y que ellos mismos serían testigos presenciales y oculares de este gran acontecimiento, amigos, amigas. Mira, si leemos la escritura en el Evangelio de Juan, capítulo 6, del 25 al 71, nos tomaría mucho tiempo, pero voy a leer el 32. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Y continuó diciendo: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. No son los panes sin levadura los que están ahí físicamente. Y el 34 continuó diciendo: le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida.
el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y en el 48, si nos brincamos al versículo 48, dice, yo soy el pan de vida. Jesús les está diciendo, yo soy. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Pero si tú comes de mi cuerpo, de mí, si tú me aceptas, si tú me recibes, este es el pan, dice Jesús. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo, dice el siguiente versículo, que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y el versículo 52 dice, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Y el versículo 53, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, como ya dijimos anterior a este punto, no tenéis vida en vosotros, estás muerto. Si quieres tener vida, tienes que comer de mi carne, tienes que beber de mi sangre. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. El versículo 55 dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que come, fíjate, dice, asimismo el que me come, dice el versículo, él también vivirá por mí. El versículo 58 dice, este es el pan que descendió del cielo. Una vez más le repitió Jesús, no como vuestros padres que comieron el maná, algo físico, y murieron eventualmente. Jesús les dice, el que come de este pan, o sea, de mi cuerpo, vivirá eternamente. El que acepta que yo me sacrifiqué por todos ustedes. Amigos, amigas, cada herida en el cuerpo de Jesús nos habla abiertamente que tenemos sanidad integral, alma, cuerpo y espíritu. Isaías 53:5 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre de él. Y dice ahí, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Dónde estaba su llaga? En su cuerpo. ¿Dónde estaba su herida? En su cuerpo. Y si te recuerdas, ninguno de sus huesos fue quebrado, a pesar que recibió una cantidad grande de golpes. Y su cuerpo fue literalmente masacrado. Ninguno de sus huesos sufrió ninguna sola fractura. Y aun cuando los soldados romanos vinieron para quebrarle sus huesos y acelerar su muerte, le querían quebrar sus piernas para que colgara y muriese. Pero al verlo, se percataron que ya estaba muerto. Amigos, amigas, Éxodo capítulo 12, versículo 46. Leemos lo siguiente. Se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Fíjate la conexión ahora de Juan 19:33, como ya mencioné antes de leer estos versículos. Fíjate la conexión. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. ¿Te fijas la conexión? No hay casualidades. No hay casualidades en la Biblia. Para nada. Juan 19:36, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Y para reafirmar esto, el Salmo 34:20 profetiza este hecho, que dice, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. La conexión entre Éxodo 12, capítulo 12, y estos versículos que acabamos de leer, ¿te fijas? No hay casualidades. Segunda representación de los panes sin levadura también en la Pascua se refiere a lo siguiente. Vamos a leer, porque hay una segunda representación también en los panes sin levadura. El versículo 15 dice,
7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya, y dice, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Quiero hablarte un poquitito, porque el tiempo se nos está yendo muy rápido, pero tengo que hablarte sobre el versículo 19 en referencia a esta segunda representación de los panes sin levadura. Dice el versículo 19, por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiera leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Imagínate tú, muy serio, ¿verdad? Y ahorita te voy a decir a lo que se refiere como segunda representación los panes sin levadura. El versículo 20, ninguna cosa leudada comeréis. En todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Ahora vamos a conectar esto con Jesús. Y espero que me alcance el tiempo. Si no me alcanza el tiempo, pues entonces lo pasamos al siguiente programa. Pero mira, también los panes sin levadura significa la erradicación de la esclavitud del pecado en nuestras vidas. Así es. Tenemos que dejar el pecado a un lado. Nada leudado en nosotros. Dice, fíjate, el pecado en nuestras vidas lo tenemos que sacar, porque el derramamiento de Jesucristo, de su sangre en la cruz, nos ha librado de el pecado y de la muerte. Primera de Corintios, capítulo 5, versículos 7 al 8, dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Pero tengo que detenerme aquí porque el tiempo se nos ha pasado, no podemos proseguir. Voy a pasar este punto al siguiente programa. Es algo tremendo, el tiempo se nos pasa tan rápido. Pero ¿qué te parece si adoras a Jesús en este momento? Adora a Jesús, glorifica su nombre, exáltale. Él es bueno y para siempre es su misericordia. Dile, Jesús, gracias por tu sangre derramada en la cruz por mí. Gracias porque desde el Getsemaní tú empezaste a derramar tu sangre. Tu cuerpo fue golpeado, lacerado, por tu llaga soy sanado. Tengo libertad en ti, Señor Jesucristo. Vamos, dile con tus propias palabras. Gracias por libertarme de la muerte, por libertarme de la esclavitud del pecado. Gracias porque tú estás al pendiente mío, y toda necesidad que yo tenga, alma, cuerpo y espíritu, tú la atiendes, y la voluntad del Padre se lleva a cabo por ti, Señor Jesucristo. Y tu Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el Espíritu del Padre, como tú lo prometiste, me guía y me llena y me lleva a lugares de delicados pastos, tal y como dice el Salmo 23. Adora a Jesús. Dile, Jesús, te amo. Jesús, te adoro, te glorifico. Sí, Padre, tú atiendes a cada uno de los que nos están escuchando. ¿Cuál es tu necesidad? Pídele a Jesús en este momento. Dile, Jesús, tú sabes cuál es mi necesidad. Tú sabes qué es lo que me está pasando en mi vida. Tú sabes lo que está aconteciendo en mi familia, en mi casa. Ayúdame. Y empieza a hablar esa necesidad que tú tienes. Empieza a hablarle. En el nombre de Jesús, cualquiera que sea tu enfermedad, en el nombre de Jesucristo hablamos sanidad a tu cuerpo, a tu alma, a tu espíritu, a tu mente. Y cualquiera que sea la enfermedad que tú tengas, le reprendemos en el nombre de Jesús y le echamos fuera. Por la sangre del Cordero de Dios, por la sangre del Cordero del Hijo de Dios. En el nombre de Jesús, por la llaga de Cristo tú eres curado. Tú fuiste ya curado. Cualquier cosa que tengas en tu cuerpo, que sea enfermedad, se sale en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Recibe sanidad donde quiera que te encuentres. Y si no has aceptado a Jesucristo como tu Señor, di, Jesús, yo sé que eres el Hijo de Dios. Creo en mi corazón, confieso con mi boca, te recibo, tú eres Jesucristo, moriste por mí en la cruz. Perdona mis pecados. Gracias por aceptarme.
Guíame con tu Espíritu Santo. Amén. El tiempo se nos ha pasado muy pronto, pero volando. Visita nuestro canal de YouTube. También síguenos en Facebook. Muchas gracias por tu apoyo. Sigue apoyando a tu iglesia local con tus diezmos y ofrendas. Aparte una ofrenda para nosotros especial también. Dios te bendiga. Será para la próxima. Y te queremos recordar que Jesucristo vive y reina y viene por segunda vez. Será hasta la próxima. Sé bendecido en el nombre de Jesús.